La sartén silbó como si estuviera enfadada con la mañana. Y la Ichebón estaba de pie junto a él, con las mangas arremangadas y las botas húmedas por el rocío después de revisar el stock antes del amanecer. Una loncha de tocino enrollada en la sartén de hierro. Era un olor tenue que contrastaba con el peso del polvo y la savia de pino que llenaba la pequeña casa del rancho. Sobre la mesa había 2 platos de hojalata, por costumbre, no por esperanza. Cuando se llenó, el otro quedó vacío, intacto, como había sucedido durante 3 años. Afuera, la pradera se abría amplia y silenciosa, dorada por la hierba seca y el canto distante de los pájaros. Y la Iche salió al porche con una taza de café débil y entrecerró los ojos hacia la carretera. Era el día en que el carruaje debía traerla a ella. La cocinera, una mujer a quien le había escrito, echó a un corredor de bolsa de Deadwood. Se supone que es mayor, práctico, viudo, con manos que conocían el tacto del pan, la masa y el caldo. No necesitaba mucho, solo una competencia silenciosa, alguien que evitara que el lugar se derrumbara. En cambio, lo que apareció por el polvoriento sendero cerca del mediodía fue una destartalada diligencia con un caballo cojeando y un conductor que parecía medio dormido. Y la Iche salió del porche justo cuando la puerta se abrió con un crujido. Adelantó a una muchacha de no más de 19 años, de pelo color paja recogido en una trenza deshilachada. El polvo se aferraba a su vestido descolorido como tristeza, y sus brazos estaban envueltos alrededor de un paquete de tela rosa. Sin sombrero, sin baúl, solo un recién nacido retorciéndose contra su pecho, con las mejillas sonrojadas por el calor. La mandíbula de Ilaiche se tensó. El conductor bajó con un gruñido, secándose el sudor del cuello. Lo siento, señor Bond. La señora de Nebraska, a quien usted mandó llamar, tuvo fiebre la semana pasada. El corredor debe haberse apresurado en el último minuto. Este necesitaba trabajo. Dijo que sabía cocinar, pero su voz se fue apagando, dándose cuenta claramente de que Ilaiche no había parpadeado. La muchacha lo miró entonces, sus ojos azules demasiado grandes en un rostro pálido y cansado. Apretó más fuerte al bebé y dijo en voz baja: «Sé cocinar. No como mucho. Déjame trabajar». Elías la estudió. Ella no tembló, no suplicó. Pero había algo frágil en su postura, como si él dijera que no, ella fuera a volar. «Mandé llamar a una mujer», dijo rotundamente. «Uno sin complicaciones». La niña asintió como si hubiera esperado eso. «No hay ninguna complicación», susurró. «Solo un niño». Elías no dijo nada. El bebé se inquietó un poco. Pequeños puños agitándose hacia el cielo. El conductor pateó la tierra. «¿Quieres que se quede una noche? Puedo llevármela de vuelta mañana. No tendremos otro entrenador durante 3 días». Ilaiche se frotó la mandíbula y miró al bebé. Su tierra se extendía por kilómetros, vacía y salvaje. No era cruel, pero en la cabaña apenas cabía uno. Y esto no era lo que había planeado. «Los gallineros están limpios», dijo finalmente. «No entres en casa. No toques nada. Sal cuando llegue el siguiente viaje». La niña asintió una vez. «Gracias, señor». Se dio la vuelta y regresó al porche sin decir otra palabra. El segundo plato permaneció frío. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó cerca de la chimenea, con las botas quitadas, escuchando a través de las delgadas paredes de madera el sonido de un bebé llorando en la oscuridad. No era ruidoso ni siquiera era nítido, solo un sonido suave y rítmico, como el de alguien que llamaba por un hogar que no existía. Pensó en salir, pensó en ofrecer una manta, tal vez algo de comer, pero en lugar de eso dejó que el fuego se apagara y se sentó con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente el segundo plato vacío en la mesa. Por la mañana, ella se levantó antes que él. La encontró detrás de la casa cerca de la bomba, salpicándose agua fría en la cara mientras el bebé yacía en una canasta forrada con lo que parecía un saco de flores. Se recogió el pelo y se arremangó las mangas. Ya había leña apilada junto a la puerta. «No debes entrar».
dijo. Ella se mantuvo erguida y el agua goteaba de su barbilla. No lo hice. Solo usé el patio. Elías frunció el ceño. ¿Cómo te llamas? ¿Qué dure? No tengo ninguno. Miró al bebé y a él mismo. Jim. Jim no es un nombre. Ya es. Él no respondió. Simplemente señaló con la barbilla hacia el cobertizo. Hay algunas herramientas que necesitan clasificación. ¿Quieres ganarte el aliento? Empecemos por ahí. Y no entres al granero. Tengo un caballo que patea. Maybelle asintió, ya caminando, con el bebé acunado en un brazo y el otro sujetando la canasta. Y Laiche la observó por un momento más de lo que pretendía. Notó cómo su espalda estaba recta, incluso si su vestido colgaba suelto como si hubiera pertenecido a alguien más grande. Se movía lentamente pero con seguridad, no como una niña que corre, sino como alguien que ya se ha quedado sin lugares donde correr. Al anochecer, había reparado la puerta rota del cupé, había cocinado gachas en una lata sobre el fuego y había alimentado al bebé en silencio. Elías no había pedido nada de eso. Cuando salió a alimentar al ganado, la vio nuevamente, meciéndose sobre sus talones con Gem dormido sobre su pecho, tarareando algo en voz baja. Su voz era suave como el viento sobre el trigo. Se quedó en las sombras por un momento escuchando. No podía nombrar la melodía, pero sonaba antigua. Más tarde, ya dentro, sirvió una medida de whisky en su café y se quedó junto a la ventana, mirando la salida de la luna. En su mente, escuchó la voz de su difunta esposa, clara como había sido el día que ella se fue. No dejes que el mundo te endurezca, Ellie. Entonces él se rió de ella. Pensé que el dolor era una especie de fortaleza. Pero aquella muchacha afuera, descalza en el suelo, meciendo un bulto rosa y tarareando en voz baja, parecía una fuerza hecha de astillas. Vertió el resto de la bebida en el fregadero. Esa noche, el bebé volvió a llorar, pero no por mucho tiempo. Y Elías durmió, soñando con pan caliente, nombres olvidados y mujeres que cantaban en la oscuridad sin preguntar quién escuchaba. Por la mañana, el segundo plato en la mesa estaba limpio. La mañana amaneció con viento en los campos, seco e inquieto. Y Laiche estaba sentado con las botas desatadas, mirando cómo el polvo se movía a través de las juntas de la ventana. Afuera, el mundo ya se movía. Podía oírlo, el rítmico roce de las cerdas de la escoba contra el porche. No es obra suya. Suya, Maybelle barrió sin que nadie se lo pidiera, sin decir palabra. Su trenza estaba más apretada hoy. Su vestido, todavía del mismo algodón descolorido, parecía un poco más limpio después de haber sido golpeado contra las rocas junto al arroyo. Jim estaba atado a su pecho con un cabestrillo de tela rosa que ella misma había cosido con una vieja cortina que Laiche había tirado detrás del cobertizo. La observó desde la mesa con el plato intacto y el café enfriándose. El sonido de la escoba le irritó más de lo debido. No porque estuviera barriendo, sino porque lo hacía tan silenciosamente, tan completamente como si esta fuera su casa, como si perteneciera allí. El bebé no había dejado de llorar desde el amanecer. Era un gemido más que una ballena, delgado, persistente, atravesando paredes y huesos. Elías intentó ignorarlo. Intentó seguir trabajando con los números en su libro de contabilidad. La sequía le había costado una sección de trigo. Un ternero había desaparecido. La valla norte necesitaba ser reemplazada. Nada de eso importaba con ese grito resonando en su cráneo. Cerró de golpe el libro de contabilidad. Afuera, Maybelle dejó de barrer cuando lo vio salir al porche. Ella se mantuvo erguida, con el rostro enrojecido, el bebé con la cara roja y agitándose en el portabebés. ¿Está enferma? Él preguntó. No, señor. Entonces, ¿qué demonios le pasa? ¿Tienes hambre, quizás? Dijo suavemente, ajustándose la tela en el pecho. Oh gaseoso. Elías exhaló con fuerza. Había estado así toda la noche. Maybelle asintió una vez. Supongo que algunos bebés simplemente lloran.
Él la miró y luego realmente la miró. Tenía manchas profundas bajo los ojos, más oscuras que la suciedad. Sus labios estaban secos y pálidos. Ella se balanceó ligeramente donde estaba parada, como si no hubiera dormido en días. ¿Por qué no la has acostado? Él preguntó. Lo intenté. Ella grita más cuando yo lo hago. No vas a aguantar otra noche así. Lo sé. Y lo hizo. Se le notaba. Todo su cuerpo zumbaba de agotamiento. Pero nunca pidió ayuda. Nunca se sentó, ni una sola vez en su presencia. Y Laiche se frotó las sienes, volvió a entrar e intentó no pensar en ella. Pero el llanto no cesó. Llenó cada espacio tras las vigas, entre las tablas del suelo, a lo largo del pasillo donde el chal de su difunta esposa aún colgaba de un clavo. Intentó concentrarse en cortar leña, arreglar el arnés, revisar la bomba del pozo. Intentó ignorar el ruido, pero lo siguió como un fantasma. Esa noche, empeoró. El viento aullaba afuera, empujando las contraventanas, y aún por encima de todo se oía el grito agudo del bebé, áspero e indefenso. Y Laiche se quitó la manta y corrió hacia la puerta trasera. La puerta del cupé estaba entreabierta, con la luz de la lámpara parpadeando dentro. Maybelle estaba encorvada sobre un sofá de paja. Manta, meciéndose, llorando suavemente ahora, susurrando oraciones o nanas. Era difícil saberlo. Jim chilló en sus brazos, con el cuerpo rígido, golpeando el aire con los puños como si la hubiera traicionado. Y Laiche entró. Maybelle se quedó paralizada, con los hombros tensos, el rostro cubierto de lágrimas. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Lo estoy intentando. Dámela, dijo Laiche. Parpadeó, aturdida. ¿Qué? Dame a la bebé, dije. Dudó, apretando la gema con más fuerza. Entreabrió los labios como si fuera a protestar. Pero entonces vio algo en su rostro. Quizás ira, quizás lástima, quizás algo más profundo, y la soltó. Y Laiche se sentó en una caja rota y tomó a la bebé con manos ásperas por la cuerda y el cuero. Estaba cálida, incluso acalorada. Sus mejillas brillaban por las lágrimas. La acunó torpemente, no como un padre, sino como quien sostiene un fardo de dinamita. Maybelle permaneció en silencio, observando, con los brazos cruzados sobre el pecho como si aún recordaran la forma de su hija. Y Laiche se mecía despacio e inseguro. El llanto no cesó. No de inmediato, pero luego empezó a hablar. Se aproximan tormentas, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Viento del oeste, huele a lluvia. Las vacas siempre se asustan cuando hay tormenta, pero el alcalde es peor. Se va a quedar sin nada en la noche. Gemipó y parpadeó. Antes era más tranquilo aquí, continuó. Antes del fuego, antes de que su voz se apagara, el llanto del bebé se suavizó hasta convertirse en sollozos entrecortados. Los ojos de Maybelle brillaron. Volteó la cabeza, ocultando el rostro. Y Laiche bajó la mirada. Jim lo miró, tranquilo ahora, con los deditos de ella aferrándose al borde de su camisa. «Vas a dormir ahora, ¿eh?», murmuró. Afuera se oyó un trueno. Se quedó con cuidado de no despertarla y puso al bebé en los brazos de Mayel. La tomó con una especie de reverencia, como si no estuviera segura de merecer su propio hijo. Ella necesita mantenerse caliente, dijo Laiche. La mantendré cerca. Entra mañana. Maybelle parpadeó. Señor, usted no es una gallina. Y ese cupé no está hecho para la gente. Ella tragó saliva con fuerza. Gracias. Y Laiche asintió una vez y se fue sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, ella estaba en la cocina cuando él bajó, con el cabello húmedo por el lavado y el vestido remendado en la manga. Gem estaba durmiendo en una cesta forrada de tela cerca del hogar. La casa olía a pan de maíz y huevos. Se sentó a la mesa. Ella colocó un plato frente a él, luego se quedó cerca de la ventana, sin estar segura de lo que vendría después. Él dio un mordisco. No era perfecto,
quemado en los bordes, pero cálido, real y hecho con 2 manos temblorosas que habían ganado más de lo que habían recibido. Se aclaró la garganta. Hay una cuna en el cuarto de costura. No es mucho, estoy agradecido por ello. No es necesario que me lo agradezcas. Yo quiero. Esa tarde, Maybelle volvió a barrer, tarareando. Ella no pidió paga, ni pidió quedarse más tiempo. Ella simplemente trabajaba como si mantenerse ocupada fuera la única manera de mantenerse unida. Más tarde, la señora Tistlewood pasó por allí en su ruta habitual y dejó un paquete de frijoles secos. Ella se quedó en el porche, con la mirada fija en el hombro de Elaine, hacia la casa. ¿Nueva ayuda?, preguntó, con una voz dulce como la melaza y el doble de pegajosa. Por ahora, es bastante joven para ser cocinera. Tiene manos. La gente habla. Elaine la miró con expresión inexpresiva. Ya lo hacen. La señora Tistlewood entrecerró los ojos, esbozó una sonrisa forzada y se alejó calle abajo. Cuando volvió a entrar, Maybelle estaba sentada junto a la chimenea, dándole vueltas a una gema con una mano y zurciendo un calcetín con la otra. «Puedo irme», dijo en voz baja. «Si hay problemas, nadie te lo pidió. No quiero traer vergüenza a tu puerta». La miró fijamente, con algo silencioso revolviéndose en su pecho. Esta casa se ve peor que la vergüenza. Esa noche, Gem volvió a llorar, pero no por mucho tiempo. Maybelle cantó en voz baja, algunos sin palabras. Elaine no durmió, pero esta vez se quedó junto al fuego y escuchó. Y cuando las últimas brasas se apagaron, susurró en voz alta a la oscuridad, «No está de paso». Si se refería a la niña o a la niña, ni siquiera él estaba seguro. La escarcha llegó temprano ese año, cubriendo las barandillas del porche con una costra plateada a mediados de octubre. Elaine Bon se movía más despacio estas mañanas, no por la edad, sino por el recuerdo. Como el dolor se mueve en un hombre, silencioso como el humo, pesado como el plomo. Se encontró de pie un rato más junto a las ventanas, observando cómo el viento doblaba el trigo. Sin esperar nada, solo observando. Dentro de la casa había cambiado. El silencio no había desaparecido, pero se había suavizado. Ahora había cosas en los rincones. Una tela rosa cubría una cuna. Una tetera que siempre contenía leche caliente en infusión. Un chal colgado junto a la puerta que no era suyo. Maybelle seguía siendo cuidadosa, seguía siendo ágil. Hablaba solo cuando era necesario y nunca más de lo necesario. Pero ahora cantaba, no todo el tiempo. No con alegría, solo pequeños murmullos que llenaban la habitación como vapor. Elaine había notado cómo su voz se apagaba al pasar por el segundo dormitorio, el que había pertenecido a su esposa. No le había dicho que lo evitara. Ella simplemente lo sabía. Algunas mañanas se despertaba con el sonido de ella avivando el fuego y encontraba a Jim dormido en la cuna. Maybelle medio dormitando en la mecedora con hilos aún anudados en los dedos. Nunca se quejaba, ni una sola vez. Él ya no le pedía que cocinara. Simplemente lo hacía. Tampoco le pedía que se quedara. Pero no se había ido. Una tarde, al volver de revisar el granero, encontró a Maybelle arrodillada en el suelo, con el pelo desprendiéndose de la trenza, intentando alisar un remiendo. Una colcha que no cubría bien la cuna. Gem yacía debajo, con las mejillas sonrojadas y pataleando como si se hubiera tragado la luz del sol. Elaine observaba desde la puerta. Maybelle levantó la vista y sonrió, luego bajó la mirada rápidamente. «Está cada vez más fuerte», dijo. «Ahora levanta la cabeza. Te mira fijamente». Dio un paso adelante, secándose las manos en los pantalones. «Los bebés hacen eso. Este no. Hasta ahora no». Se agachó junto a la cuna, con las botas crujiendo. Gem volvió la mirada hacia él, lúcida y curiosa. Y entonces, sin más, su boca se curvó hacia arriba. Una sonrisa gingival, inocente y radiante. Elaine se quedó paralizado. Maybelle jadeó.
Es su primera vez. Miró a la niña como si fuera un milagro que no estaba seguro de merecer presenciar. Entonces, sin pensarlo, extendió un dedo hacia ella. Ella lo rodeó con una manita, suave y segura. «Le gustas», susurró Maybelle. Y Laiche no habló. Parecía como si el aire hubiera abandonado la habitación. Eso por la noche, se encontró tallando madera de nuevo, algo que no había hecho desde antes del fuego. Sus manos recordaban las formas. No le dijo qué estaba haciendo. Simplemente siguió tallando mucho después del anochecer. A la mañana siguiente, la dejó junto a la chimenea, una mecedora de cuna acabada y lisa, pintada del azul sobrante. La había usado una vez para arreglar las contraventanas. No dijo nada. Maybelle tampoco lo mencionó. Pero cuando regresó del pasto esa noche, vio a la bebé durmiendo en ella, mecida suavemente con la punta de la bota de su madre. En el pueblo esa semana, el susurro se agudizó. Caleb Finch esperaba fuera de la tienda, con una pierna apoyada en un barril. Vio a Ilaiche llegar y esbozó una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Dicen que uno se consigue una esposa y un hijo sin una boda formal. Es cierto. Ilaiche desmontó despacio y con calma. La gente dice muchas cosas. Caleb se encogió de hombros. No es asunto mío. Tan gracioso como todo. Pasas años aguantando solo y ahora estás jugando a las casitas con una chica más joven que tu silla de montar. Ilaiche lo miró fijamente. ¿Dices que no vale la leña que se necesita para calentarla? La sonrisa de Caleb se desvaneció. Digo que no se ve bien para un hombre con tu nombre. Ilaiche se dio la vuelta, pero su voz era plana y clara. Los nombres no crían bebés. Las manos sí. Compró tela, café, azúcar y, tras una pausa, lavanda seca. Cuando llegó a casa, Maybelle había dejado la puerta abierta para que entrara la brisa. Estaba desgranando guisantes en el porche, la luz del sol danzando sobre sus nudillos. Jim dormía cerca, envuelto en esa misma cortina rosa que se había convertido en su mundo. Levantó la vista cuando Ilaiche salió a la luz. Me quedé sin almidón, dijo, medio arrepentida. Tengo más, respondió, dejando la bolsa en el suelo. Y algo más. Ella parpadeó. Le entregó la ramita de lavanda, torpemente, casi avergonzado. Sus labios se separaron. Ella no sonrió, no del todo, pero sus dedos se cerraron sobre él como si fuera algo sagrado. Esa noche, la casa olía a pan caliente y flores. El fuego crepitaba. Jim Cott. Elías se sentó con los pies en alto por un momento, mirando las sombras parpadear. ¿Por qué te quedas?, preguntó en voz baja. Maybelle, mientras zurcía de nuevo un calcetín, miró hacia allí. Porque aquí no tengo miedo. Él asintió. ¿Es un sentimiento nuevo? Ella soltó una risa suave. Se podría decir que sí. ¿Echas de menos algo? Ella hizo una pausa. No. Realmente no. Quizás música, un piano. Mi hermana jugó. ¿Se ha ido? Mucho antes de irme. Se sentaron en silencio después de eso. El tipo de silencio que sostiene dos vidas sin agobiarlas. Cuando el viento se levantó, Ilaiche se levantó para revisar las ventanas. Maybelle también se levantó, recogiendo gemas. ¿Crees que la gente sigue hablando?, ella preguntó. ¿Podrían? ¿Te molesta? Él la miró. Realmente miró, su rostro pálido a la luz del fuego, sus ojos aclarados a pesar de todo. No, dijo. Ya no. En el rincón, la cuna se mecía. Jim se rió una vez, y Ilaiche rió entre dientes. Ella me sonrió primero, dijo. Maybelle sonrió ante eso, no porque fuera gracioso, sino porque era verdad, y esa verdad de alguna manera había comenzado a cambiarlo todo. La primera tormenta de la temporada pasó por las colinas en un silencio sordo y rugiente. El aire se volvió denso y metálico, el cielo una lámina de estaño prensado. Elías podía sentirlo en sus rodillas incluso antes de que el viento cambiara. A última hora de la tarde,
Había llevado a los animales al granero y apuntalado las ventanas del porche, pero las nubes todavía ahuyentaban la luz del día como un puño cerrado. Dentro de la casa, la luz se atenuó hasta convertirse en un silencio gris. Mabel encendió temprano la lámpara de aceite. Su suave llama proyectaba largas sombras sobre las paredes de tablones. Gem estaba inquieta otra vez, sus pequeños puños apretados debajo de su barbilla mientras gemía contra el hombro de Mabel. No ruidosa, solo inquieta, como si ella también sintiera que algo se estaba gestando en la oscuridad. «Se acerca una tormenta», dijo Ilaiche, secándose las manos con una toalla y señalando con la cabeza hacia las ventanas. «Uno grande». Mabel no respondió de inmediato. Ella miró a través del cristal. Su rostro se reflejaba débil y fantasmal contra la oscuridad creciente. «Siempre odié los truenos», murmuró. «Desde pequeña». «Estás a salvo dentro», dijo Ilaiche. «Esta casa ha visto cosas peores». Pero mientras lo decía, vio cómo ella atraía a Gem hacia sí, ajustándose más el chal. Las ojeras eran más profundas que la tormenta del exterior. Al anochecer, la lluvia caía a cántaros. El techo tamborileaba con firmeza sobre ellos y el viento apretaba con fuerza contra la pared que daba al norte. La bebé lloraba más de lo habitual, con la voz débil e inquieta. Mabel anduvo de un lado a otro durante horas, con los pies descalzos suaves sobre el suelo de madera, susurrando palabras quebradas, con los dedos temblorosos. Alrededor de la medianoche, Gem se acaloró y rechazó el pecho. Ilaiche le tocó la frente y frunció el ceño. «Está ardiendo». «Está enferma», susurró Mabel, con el pánico subiéndole por la garganta. Nunca había estado así. Ilaiche no dudó. Agarró su abrigo, se colgó la alforja al hombro y abrió la puerta a la tormenta. «¿A dónde vas?», gritó. «Doctor Hanley». «Abrázala». Apretado. «Volveré antes del amanecer». La lluvia le azotaba la cara antes de que los escalones del porche desaparecieran tras él. El viento aullaba en sus oídos y el sendero se convirtió en lodo casi al instante. Pero Ilaiche cabalgaba con fuerza en la oscuridad, abriéndose paso entre las ramas en la noche, entre la duda. No pensó en lo que significaba. Solo pensó en el bebé y la niña que se quedó en el pueblo. Las ventanas de la clínica de Hanley estaban oscuras. Ilaiche golpeó la puerta hasta que una lámpara se encendió tras las cortinas. El viejo doctor abrió la puerta con el ceño fruncido, pero se desvaneció rápidamente al ver la expresión en el rostro de Ilaiche. Para cuando Ilaiche regresó, empapado y helado. Mabel estaba sentada junto a la chimenea, acunando a Gem en sus brazos, meciéndose lentamente, susurrando algo que podría haber sido una oración. Cuando levantó la vista y vio al doctor, no habló, solo parpadeó de par en par y aturdida, como si no estuviera segura de que esto no fuera un sueño. Hanley tomó a la bebé con manos cuidadosas, le revisó la garganta, el vientre, los pulmones. «Estará bien», dijo después de una larga pausa. «Solo cólicos y fiebre. Nada. El resto no sanará». Mabel lloró en voz baja, solo una larga y silenciosa exhalación de cada miedo que había forjado en sí misma. Ilaiche le trajo té. No le dio las gracias. Simplemente lo bebió, con las manos temblorosas hasta que el médico se fue y el viento afuera se apagó. Pero la tormenta había dejado más que ramas rotas. 2 días después, la señora Tistlewood apareció con un paquete de pan duro y una carta que no había llegado por correo. Su rostro estaba contraído y pálido bajo su sombrero, los labios fruncidos como si algo agrio se hubiera asentado entre sus dientes. «Oí que cabalgaste a través de la tormenta», dijo, entrando en la cocina sin preguntar. «Con gente observando». Ilaiche no le ofreció café. Miró la cuna donde Jim ahora dormía plácidamente. Las mejillas estaban sonrojadas, pero ya no estaban rojas por la fiebre. Una cosa es albergar a una chica en problemas. Ilaiche, otra, arriesgar el cuello por alguien que tal vez ni siquiera sea tu responsabilidad. Mabel no miró, se levantó de la estufa,
pero todo su cuerpo se quedó quieto. Y Laiche se cruzó de brazos. ¿No era una piel tu opinión? Bueno, ya lo tienes, espetó la señora Tistlewood. Son una bendición, amigos. Recuerden a su padre. Hay un nombre que proteger. Un nombre no alimenta a un niño, dijo. Y no cose colchas ni cura la fiebre. Es joven. Es soltera y tiene un hijo. Elías dio un paso adelante. No fuerte, no enojado, pero lo suficientemente firme como para detenerla. Ya terminaste. La señora Tistlewood vaciló. Solo piensa en cómo se ve. Lo hice, dijo Ilaiche en voz baja. Y parece una niña intentando criar a su bebé mientras el mundo la mira a través de las ventanas. Ella se fue enfadada. Maibel no habló durante el resto del día. Esa noche, Ilaiche la encontró afuera, sentada en los escalones, con una gema pegada al pecho, mirando las estrellas como si estuviera tratando de encontrar a alguien que se había ido hacía mucho tiempo. ¿Estás bien?, él preguntó. Ella no respondió al principio. Entonces puedo irme si quieres. No quiero arruinarte. Él se sentó a su lado. No has arruinado nada. Ella sonrió amargamente. La gente habla. Siempre lo ha hecho. Dicen que soy una carga. Dicen que no soy más que un error vestido con el delantal de otro. Guardó silencio un largo momento. El aire olía a hierba mojada y corteza de pino, y las estrellas parpadeaban entre las finas nubes. ¿Sabes lo que veo?, dijo finalmente. Ella lo miró. Veo a una chica que no huyó, que se quedó. Quien se levantaba cada mañana y alimentaba a un hombre que apenas hablaba y limpiaba una casa que no la recibía bien y mecía a un bebé durante tormentas y fiebres sin pedirle ayuda a nadie. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué? Porque eres más de lo que dicen. Ella miró hacia otro lado, intentando ocultar su labio tembloroso. Ya no sé quién soy. Quizás ese sea el mejor lugar para empezar, dijo. Cuando todo lo demás fue despojado, el bebé se movió, suspirando y se acurrucó más profundamente en la curva del cuello de su madre. Maibel rozó sus labios con la frente de Gem y susurró, «Te mereces algo mejor». Ella lo tiene, dijo Ilaiche en voz baja. Justo aquí. Por primera vez en semanas, Maibel tomó su mano. Ella no dijo nada. Ella simplemente lo sostuvo. Y Elías no se apartó. La tormenta había pasado. Pero lo que dejó atrás, el aire limpio, la verdad desnuda, el silencio que siguió, fue algo más profundo que la calma. Fue un ajuste de cuentas y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo sagrado. La mañana llegó lenta y dorada, de esas que hacen que las sombras se extiendan a lo largo del porche y calentan la escarcha de las ventanas. Ilaiche Bon estaba sentado con una taza entre sus manos, mirando como el sol ascendía lentamente por la cresta lejana. La tierra volvió a estar en silencio. No había viento ni tormenta, solo el murmullo de la madera al asentarse, el grupo de palomas en el poste de la cerca y el suave sonido de una mujer cantándole a un bebé en algún lugar detrás de él. La voz de Maibel había cambiado. Aún conservaba ese silencio, esa dulzura, pero ahora tenía más peso, más suelo debajo, como si ya no cantara para sobrevivir al silencio, sino para llenarlo. Elías giró ligeramente la cabeza y miró a través de la puerta abierta. Maibel se quedó de pie junto a la mesa, atando una cinta nueva para el gorro debajo de la barbilla de Gem. El bebé estaba nuevamente envuelto en ese portabebés rosa, con los ojos muy abiertos y pateando al aire. Se había recuperado rápidamente de la fiebre, más fuerte que antes. Más fuerte también, pero hoy en día a Elías no le importaba el ruido. Le recordó que la casa estaba viva nuevamente. Se levantó lentamente. Sus botas resonaron sobre el suelo cuando entró. Maibel lo miró con esa suave sonrisa que daba cuando no estaba segura si podía sentirla. Jim emitió un sonido de chirrido al verlo y extendió una pequeña mano hacia el dobladillo desgastado de su camisa. «Le gusta el porche», dijo Maibel suavemente, meciéndose de un lado a otro. «Cree que el viento le habla». «Tal vez lo sea»,
respondió Elías. No sería lo más extraño que he visto. Maibel se rió entre dientes y se giró hacia la puerta, pasando junto a él con una gema en el pecho. Cuando ella pasó, su hombro rozó el de él apenas, pero él lo sintió como una sacudida. Se sentaron juntos en el porche en el cálido silencio de media mañana. Ella cosía en su regazo mientras Gem dormía sobre sus costillas. Y Laiche talló algo pequeño y sin nombre. Sus manos se movían por instinto. No fue hasta que un carro levantó polvo al otro extremo del camino que alguno de ellos se movió. El carro avanzaba lentamente, con cautela, el tipo de entrada que hacía un hombre que no estaba seguro de si sería bienvenido. Y Laiche se puso de pie y entrecerró los ojos, con una mano apoyada en la barandilla. Cuando el carro se acercó lo suficiente como para distinguir los rostros, su boca se tensó. Era Caleb Finch. Detrás de él estaban sentados otros dos del pueblo, tranquilos y erguidos. Sus miradas se movieron del porche al bebé, luego a Maibel y luego de nuevo a Laiche. El juicio colgaba de ellos como humo. Caleb se inclinó el sombrero, sin molestarse en sonreír. Pensé en venir a ver si estabas tomando fronteras ahora. Elías no respondió. La mirada de Caleb se deslizó hacia Maibel. Escuché que ella todavía estaba aquí. Me imaginé que tal vez se había quedado atascada. Maibel se enderezó, sus manos agarrando su costura. Ella no habló. Ella no tenía por qué hacerlo. Y Laiche podía sentir la tensión zumbando a través de ella. Igual que el día que llegó. Ella no está estancada, dijo Laiche finalmente. No. Caleb dejó que las palabras pesaran entre ellos. Tan extraño como todo. Un hombre vive solo durante 3 inviernos y de repente consigue una chica que cocina, limpia y cría al bebé de otro hombre. ¿Ya la convertiste en tu esposa? La pregunta era un cuchillo con una sonrisa envuelto alrededor. Y Laiche bajó del porche lenta y constantemente. Lo que yo hago en esta tierra no te corresponde medirlo. ¿Crees que la gente no habla? Siempre lo harán. Ella tiene una reputación. Bon. No puedes cambiar lo que ella es. La mandíbula de Laiche se tensó, pero su voz se mantuvo firme. Lo que ella es la razón por la que ese bebé está vivo. Lo que ella es la razón por la que esta casa ya no parece una tumba. Y lo que ella sea, Caleb, no es asunto tuyo. Caleb se burló. Ella te tiene suave. No, dijo Elías en voz baja y dura. Ella me ha vuelto humano de nuevo. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para romperse. Uno de los hombres que iban en el carro se aclaró la garganta, pero no habló. La sonrisa de Caleb se desvaneció. Eras un mejor hombre antes de todo esto, murmuró. No, dijo Elías. Estaba más tranquilo, no mejor. Se dio la vuelta y caminó de nuevo hacia el porche. Caleb dejó de llover y el carro siguió avanzando, con las ruedas crujiendo sobre la grava. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Cuando el polvo se asentó, Maibel exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana. Elías no se sentó. Él simplemente la miró. Lo siento, dijo ella suavemente. No te preocupes. No se equivocan con mi pasado. No conocen el tuyo. Solo su versión. Antes creía que no merecía nada mejor que el silencio, que pisos de tierra y malas palabras. Él se agachó junto a ella, con la mano apoyada en el borde de la cuna. Mereces descansar. Mereces paz. Y sin duda mereces más de lo que cualquier hombre en esa carreta piensa. Parpadeó rápido, pero una lágrima se le escapó y se le quedó atrapada en la mejilla. Gem se movió, pero no lloró. Volvió a extender la mano y Laiche le puso suavemente un dedo en la palma. Me sonrió de nuevo esta mañana. Dijo, ahora sí que lo hace. Por ti, por nosotros, corrigió. Maibel lo miró y luego realmente lo miró. Como lo hace una persona cuando algo viejo se rompe silenciosamente en su interior, y lo nuevo es casi demasiado blando para creerlo. Esa noche, Laiche no comió solo. Sirvió un estofado espeso y picante,
y se sentó frente a él con su propio tazón, silenciosa pero presente. Gem dormía en la cuna cercana, su pecho subiendo y bajando al ritmo del crepitar del fuego. Después de la cena, Maibel se armó de valor. «Hay algo que no sabes», dijo. Y Laiche no la interrumpió. El padre del bebé no era cruel, solo asustado. Ambos éramos demasiado jóvenes. Sus padres lo echaron igual que los míos me echaron a mí. No lo he visto desde entonces. Y Laiche asintió. «¿Quieres esperarlo?», dijo. «Ya esperé demasiado. Ya no miro hacia atrás». Eso fue todo. Sin declaraciones, sin promesas, solo dos personas que decidieron no correr. Pasaron las semanas. El porche se llenó de flores. La cerca se remendado. Maibel empezó a hornear más de lo que podían comer, y Laiche empezó a llevar sobras al pueblo, repartiendo discretamente panés y pasteles a quienes de otra manera no se los cogían. Nunca les dijo quién los horneaba, pero con el tiempo dejaron de preguntar. Un domingo por la mañana, un nuevo letrero colgaba en la puerta, no grande, simplemente tallado con precisión en pino viejo. La cocinera quería cubrir el puesto. Maibel lo vio desde el porche. No rió, no lloró, simplemente lo tocó con una mano y susurró: «Gracias». Esa tarde, con el sol poniéndose tenue tras las colinas, y Laiche se sentó con Gem en brazos mientras Maibel remendaba un par de calcetines a la luz del fuego. «¿Alguna vez sientes que esto es prestado?», preguntó ella. Él pensó por un momento. «No, prestado significa que regresa». «¿Esto?». Asintió con la cabeza hacia ella, hacia el bebé, hacia la casa que habían construido con pedazos rotos. «Esto parece guardado». Miró a Jim, que se había quedado dormido entre risas, y sonrió para sí mismo. «Nunca conseguí la cocinera que mandé llamar», dijo. Maibel levantó la vista. «Pero yo entendí algo completamente distinto». No preguntó qué. No tenía que hacerlo. Y afuera, bajo un cielo lleno de estrellas, el oeste respiró más suave por ello. En los años venideros, algunos dirían que se casó con ella. Algunos dirían que crió a esa niña como si fuera suya. Pero la verdad no necesitaba ser contada. Estaba en la cuna, en el pan, en el silencio que ahora cantaba con vida. Y si le preguntas a la pradera, puede que te diga esto. A veces, el que estás esperando nunca llega. Pero el que aparece de todos modos, ese es el que te salva. Y a veces el amor no se parece a votos ni a besos.